Buenas tardes, bienvenidos al Urbanity Mau Talks, ya la última sesión del día, la cuarta, y no es para menos porque, bueno, venimos de muchos temas muy intensos, mucha gente ha pasado ya por este escenario este fin de semana y ya nos queda solo el día de mañana. Pero hoy yo creo que es uno de los grandes hits de este programa, porque tenemos aquí a dos, yo creo que de los muralistas más relevantes que tenemos en el panorama internacional, que a mí lo que me parece curioso es que se lleven bien, porque uno es porteño y el otro es chileno, no sé, estas cosas que pasan a veces. Franco Fasoli, Akayas, Inti, muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. El porteño, ya sabes. Dos porteños. Ah, vaya, lo siento mucho. No se puede ser perfecto en esta vida. El caso es que, la verdad que son amigos hace muchos años. Hemos trabajado, hemos vivido algunas experiencias también personales y es difícil, ¿no? Como comisario a veces introducir de una manera objetiva a gente que conoces desde hace mucho tiempo. Yo creo que lo bonito de esta sesión es que todos somos amigos. Ellos también, entre ellos, hace muchos años que se conocen. Y un poco la propuesta que hicimos desde Urbanity era como generar un marco de diálogo transpersonal, ¿no? Como desde lo personal podemos hablar de cosas que realmente afectan o pueden ser visiones de un sector mucho más grande, ¿no? Creo que podríamos enfocar esta charla de muchas maneras y lo hemos hablado y al final tampoco hemos sabido poner un foco muy concreto porque creemos que no es importante el foco concreto. Hoy hemos venido desarrollando varias charlas también en esta línea, también lo hemos intentado con los surrealistas, con Sergio Mora, con Paco Pomet, ¿no? Y de intentar como encasillar demasiado, pero al final hemos decidido que las cosas más interesantes salen cuando no hay una estructura y un esquema muy estricto, ¿no? Y esas conversaciones que se dan y sin un guión es cuando salen las cosas más interesantes en realidad, ¿no, chicos? O sea, al final hemos quedado un poco así, ¿no? No es cosa mía. Freestyle. Dale. Bueno, lo que sí es guay es que a partir de aquí, pues en este anti-esquema podáis tener vuestra palabra de forma individual, ¿no? Para explicar lo que os dé la gana, básicamente, no sé. Ahora estábamos diciendo, ¿qué hablamos? ¿De Boca River o de Barça Madrid? No sé. Vamos a ver. No, pero que podáis tener libertad en vuestra introducción. Por favor, control, si podéis pinchar la imagen de Jazz. Ahí Franco pues, nos ha preparado un pequeño PDF, se lo ha currado. Sí, me lo he currado. No soy muy tecnológico, soy bastante analógico. Y que Franco nos haga su introducción, su explicación. Vale. Luego Inti, yo creo que intentará hacer lo mismo. Vamos a ver si lo consigue. Veremos. Habrá que ver. Chileno. Y a partir de aquí luego generaremos un diálogo que esperamos que sea también abierto. Podemos abrir espacio a público, a vosotros también. Yo creo que hoy es un día bonito para que se vea algo como más allá de lo que aparece en las webs, de lo que de ese gran mural que todos hemos visto alguna vez, tanto de uno como de otro, y podéis acercaros a sus personas, ¿no? Porque al final no somos una web, no somos una cuenta de Instagram, ¿no? Ellos son personas, son seres humanos que con sus más y sus menos, pero que hay historias, hay anécdotas y ahí es donde está, yo creo, la riqueza y la magia de todo esto. Ya no me alargo más. Perfecto. Gracias por estar aquí a los dos, de verdad. Guay. Gracias por la introducción. Ay, qué difícil que es escucharse en este caso. Me escucho como en eco, así, tipo, Dios. Yo soy Franco Fasoli, de Buenos Aires, Argentina, residiendo en Barcelona
igual que aquí el colega Inti, un poco ese también es un punto en común que tenemos los dos. Pinto en la calle, o sea, comenzando en la escena de graffiti en Buenos Aires en los años 90, desde muy chico. De alguna manera ese fue como el puntapié en el que a mí me interesó el espacio público en general. Después ha ido tomando como diferentes referencias. Trabajé muchos años también en la escenografía, lo que me permitió como encarar la escala, la superficie y sobre todo las materialidades de una manera, que es lo que a mí me interesó, como romper de alguna forma el canon que el graffiti me había enseñado. Y ahí empezó a surgir un tipo de obra y un cuerpo de obra que se fue expandiendo tanto en la calle como en el mundo, como en diferentes formatos. Aquí simplemente hice un conteo de algunos murales, sobre todo para graficar, porque la idea era principalmente hablar de cómo fue todo este devenir, sin centrarme puntualmente en los detalles, porque los voy a aburrir a todos y habría que hacer una charla específica de eso. Pero, por ejemplo, para llegar al punto que yo considero como más interesante de mi trabajo y el que fue la bisagra, lo que me permitió empezar a viajar y a conocer a gente como Inti, a gente como Nico, como Angelo y a todos los personajes que nos están aquí acompañando, fue cuando precisamente las materialidades de la calle empezaron a mí a devolverme un tipo de lenguaje que para mí no era lo que el graffiti me había enseñado, ¿no? Y ahí surgió un mundo que al mismo tiempo fue en paralelo con la explosión de lo que después todos fuimos conociendo como arte urbano a nivel mundial. Sobre todo Hubo una ruptura con la endogamia, digamos, ¿no? Sí, con un Importante los materiales también contigo. Para mí fue a través de los materiales, pero sobre todo para romper con este dogma muy establecido, ¿no? Un lenguaje muy encriptado de lo que debía ser el trabajar de una determinada forma en la calle, sobre todo desde una ciudad relativamente alejada, obviamente geográfica, pero también contextualmente de los focos culturales donde se estaban desarrollando otros lenguajes. Para mí, a través de los materiales y de los viajes, surgió un mundo que yo lo cuento más o menos alrededor del año 2008-2009, donde empecé a utilizar materiales de mi contexto, ¿no? O materiales que tuvieran que ver con el graffiti, pero resignificándolos. Por ejemplo, el que me acompaña acá atrás fue uno de las primeras pruebas utilizando brea, lo que sea como ¿cómo se llama? El bitumen. El bitumen, que es la materia prima misma de la calle en sí, y empezar a trabajar eso y gasolina, diluyendo los sprays, y bueno, a partir de ahí empezó a surgir todo un tipo de trabajo que con esta explosión y esta visibilidad del mural a nivel mundial me permitió, bueno, viajar y estar acá, ahora sentado un poco charlando y contando todo esto. Hace 1000 años. 1000 años. 1000 años. Mucho tiempo. Gastro, con ustedes. Tengo que introducir. Bueno, si Más o Franco, o como Porque la queráis, misma línea, si te dejo Como un ratito, ya hemos porque si no dicho, sigo, esto sí, sería algo sí. orgánico, así que como queráis. Sí, igual hay que entender un poco el contexto, ¿no? Bueno, sí, Vale. claro. Eh, ¿Podemos pinchar las imágenes de Inti Control, por favor? Podrían haber mostrado más lo tuyo. No, voy a seguir mostrando, no te preocupes. Sigo hablando. No, tengo. Sigo hablando de... Luego pinchamos otra vez de tú Vamos y y volvemos. sin problema. Bueno, a mí me cuesta un poco hablar de referirme a mí mismo, ¿no? Como que yo veo mi historia y me la reinterpreto cada vez que la pienso, como que me cuesta tener una historia clara la cual pueda contar. Lo que sí tengo claro es el contexto, más o menos, del cual vengo, que por ahí puede ser quizá un poco más interesante que contar mi propia historia. Siento que soy, por suerte, y ni siquiera por algo que yo haya buscado, fiel reflejo de un contexto histórico en el cual yo me crié y por miles de circunstancias ocurrieron en mi país y en Latinoamérica. Para mí, por lo menos, mi historia empieza antes que yo naciera. Empieza con los muralistas de los años 70, años 60. Bueno, como buen artista de Valpo, Por lo no es mismo. cualquier lugar, Valpo, ¿no? Por lo Tampoco, mismo. con el muralismo. Bueno, para contextualizar, partamos por el nombre. Inti, Dale. que pareciera que fuese un seudónimo, pero es de verdad mi nombre. Mis padres me colocaron un nombre con bastante responsabilidad, digamos. Como una carga más o menos pesada. Así. Y tuve la suerte de comenzar mis primeros años en una ciudad también muy potente que es Valparaíso, en Chile. Una ciudad muy de contracultura y de mucho arte.
Es como siempre fue el reducto de los artistas chilenos que terminaban en Valparaíso. Es la clásica ciudad pobre, llena de artistas, donde nadie les compra, pero todos producen. Es una hermosura. Ciudad con talento y poco mercado, me suena esa historia. Exactamente, claro. Pero mucha cultura, era el puerto. Yo te decía, soy porteño también porque era el puerto principal, luego de Buenos Aires, antes que hicieran el canal de Panamá, entonces había un reducto cultural bastante potente en Latinoamérica en ese punto. Entonces hay una historia ahí, pero que la que yo siento parte mía, parte en los años 60 cuando está el gobierno, se empieza a hacer publicidad hacia el gobierno popular de Salvador Allende. En Chile estaba muy concentrada la información en los medios tradicionales y no había forma de comunicar. La gente estaba viviendo un cambio potente y no había cómo comunicar ese cambio con el pueblo. ¿Y qué pasó? El mismo pueblo empezó a crear formas de comunicar las nuevas ideas que estaban saliendo para crear este gobierno popular. Este movimiento, a través de muchas brigadas que se le llamaba, fue la brigada muralista. Estas brigadas evolucionaron, partieron de una letra, empezó a evolucionar. De la pintada política De la a la pintada política, creativa, artística. el nombre, mural. hasta que se empezó a profesionalizar, ya que el gobierno popular ganó, gracias a esto y a muchas otras razones, se profesionalizó. Entonces empezaron a haber muchos murales colectivos. Existía el mural clásico un poco de la elite, ¿no? Como hoy yo estudio arte y quiero hacer arte para el pueblo, ¿vale? Estaba esa bajada semipaternal de la élite de decir voy a hacer arte para los que no entienden una mierda. Pero de repente se empieza a crear este otro movimiento que es de las bases y empieza a evolucionar. Evolucionar en murales bellos, con su propia estética, muy influenciado por los soviéticos, por toda la estética socialista de la época. El figuratismo pero ruso. completamente latinoamericanizado y deformado a las necesidades del contexto en el cual se realizaban. Como que, por ejemplo, tenías que hacerlo rápido, entonces había una línea simple, estaba todo diseñado, la estética, para que participaran 10, 15 personas. O sea, no estaba el concepto del autor. Era casi como un arte primitivo, pero desde los barrios. Hermoso, creo yo, ¿no? Porque como reivindicativo. se vuelve a repetir un poco la historia del arte, pero desde el barrio, ¿no? De aquellos que no entienden la historia del arte. Lo cual es muy bello. Y eso yo creo que yo lo cuento un poco porque creo que hace parte de la historia no solo mía, sino que de una u otra forma también hace parte de la historia de Franco y de muchos de los que trabajamos en la calle en Latinoamérica. Unos más, otros menos, pero eso nos influencia en la base. Yo luego, bueno, yo me crié en los años 80, después de todo esto, ¿no? Todos estos muralistas tuvieron que pasar por dictadura, algunos siguieron pintando con la posibilidad de ser muertos mientras pintaban, pero hay una nueva generación ya diferente, con la influencia americana, y yo le diría como con este individualismo postmoderno, donde ya esas grandes verdades de lo social y todos trabajamos para todo ya no están. Pero ¿qué pasa? Que como existió una generación quebrada por la dictadura en Chile, estos viejos muralistas sí dejaron una huella. Y estos nuevos grafiteros, individualistas, como los quieran llamar, oye, sale, solo pintan su nombre, esos solo meados de perro, no, logran igual generar una unión con ellos. Y yo creo que soy hijo de esa unión, de la... Eso es como dos endogamias que se encuentran. Para mí una perfecta amalgama entre el individualismo actual y en la conciencia del trabajo colectivo que existía en las brigadas muralistas de antes. De hecho, vos empezaste después a trabajar con el Mono González, González, que era de la brigada Ramona Parra. Una de las brigadas más conocidas en Chile, que es uno de los exponentes que sigue arriba de los andamios con 75 años hoy en día pintándolo todo, claro, por todos lados. Y con él he tenido la posibilidad de curar esas heridas de la dictadura entre los dos trabajando y generando esa unión que hoy en día... Unos se llamaban brigada y los otros se llamaban crew. Exactamente, claro. Sí. Exactamente. Y yo siento que soy el resultado de eso, más allá de las circunstancias. Bueno, sí. El hijo del sol, ¿no? Claro. Básicamente. Sí, para mí fue muy fuerte tomar conciencia muchos años después. Un poco de silencio en la sala, por favor, que si no nos escuchan bien a los ponentes. Gracias. Tomar conciencia muchos años después lo que para nosotros era natural, que era trabajar en la calle de forma ilegal, lo que sea, lo que había sido para las generaciones anteriores el trabajar en la calle, durante las dictaduras, por ejemplo, donde realmente
por hacer lo que hicieras en la calle podías desaparecer o te podían matar. Claro, Nosotros ya... uno ve después a los chicos, oh, voy al metro, lo peor que me puede pasar es un palo detenido. No, estamos hablando de influencia de gente que te mataban. Sí. Directamente salían a la calle y si estabas pintando algo que no correspondía, te mataban. Sí, nosotros ya fuimos con esa generación en la que obviamente bombardeada por la televisión y por la influencia extranjera, absorbimos ciertas cosas y salimos a usar la calle en un momento en el que no había ningún tipo de problema. Y por lo menos en mi caso la reflexión vino muchos años después, ¿no? En A su todo. momento, a todo. A todo, o sea, los primeros años, el graffiti, el hip hop encerrado en tu cultura, pero de repente te das cuenta que te criaste con otra estética. Y inevitablemente esa estética va a volver a ti, ¿no? Porque la viste desde pendejo, desde niño estuviste ahí vibrándola y te empiezas a decir, oye, pero estos locos estaban pintando antes que nosotros, mucho antes. Claro, y no hace tanto tiempo, porque no todo hace nada. todo lo que pasó con las manifestaciones, ¿no? En Chile, que, Chile, sí. que te cogió ahí también. 2019, sí. También es un resultado, otra consecuencia más, ¿no? Sí, es una nueva revolución en Pues el decir, país, claro. Y esa estética que estaba ahí escondida, digamos, y que no nos pertenecía a nuestra era hip hop, claro, con los 20 años uno empieza como a observar más con detención y te das cuenta que, claro, solo tu tierra ya te está dando los fundamentos que pueden ser parte de tu trabajo porque son parte de ti y tienen muchísima más razón que aquellos fundamentos exportados en revistas gringas de graffiti. Sin desmerecerlo, porque ya los absorbiste, son parte de ti igual. Y Sí, inevitablemente se terminan sirvieron mezclando. en su momento para hacer ese clic, que es el salir a la calle de una forma Claro. que no necesariamente había una intención, y sobre todo en lugares donde era muy incipiente, porque no había prácticamente escena de todo eso en los años 90, No, o en Chile o en Argentina. Y después, bueno, ha ido evolucionando eso, tomando cargas de los mismos contextos, pero bueno, esa evolución tuvo que ir, o sigue en proceso, ¿no? Pero empezó a surgir muchos años después. O sea, empezamos a pintar graffiti que con 15, 14 años, en un lugar donde no había información prácticamente. Entonces hubo que salir ahí a encontrar. Sin embargo, esa carga política que se refleja en vuestra obra se combina con una carga también histórica antigua, porque tanto uno como otro estáis haciendo alusiones desde las culturas prehispánicas, ¿no? La mitología en tu caso, ¿no? Franco, Sí, sobre si todo. te hablo de mi parte, igual Y va cambiando, ¿no? Porque o sea, lo que hoy en día se entiende como apropiación cultural es diferente a lo que se entendía 10 años atrás también. Entonces, toda esa forma de trabajar un poco más postal que se trabajaba antes, que era bien aceptado porque no era conocido, hoy en día como el arte urbano está mucho más explotado y todo, hay más dinero de por medio y todo, uno debe tomar más cuidado con aquellos elementos y cosas con las cuales utiliza. Yo en el caso mío no voy y trato de tener mucho cuidado en la forma de apropiarme de la iconografía de los lugares, de cómo utilizarlo. Si bien antes era muy latinoamericanista, el mundo me ha permitido viajar y me ha permitido darme cuenta de que también hay otro tipo de lenguaje y que empiezan a ser parte de ti. Y aquel persona como que era soy latinoamericano, hoy en día quizás no lo es. Y aquellas cosas con las cuales yo podía decir son parte de mi cultura, igual las voy a ocupar, hoy en día las ocupo con un poco más de cuidado y veo hasta dónde juego con esos símbolos también, que es importante, en el caso mío por lo menos yo trato de ocupar mucho simbología y tengo que saber equilibrar todo eso. Eso creo que es lo que más me toma tiempo, cómo se ecualiza, depende del contexto en el que estoy y cómo se pueden reinterpretar todos esos tipos de iconos. Sí, porque de algún modo, y esto lo he dicho, ha salido hoy también en alguna conferencia, a veces es delicado porque, y sobre todo hablando con personas del continente americano, cuando utilizamos la palabra colonización, pero igual colonización tiene una connotación muy negativa porque colonizar un espacio es llegar a un espacio en contra de la voluntad de la gente que ocupa ese espacio. Igual colonización no es la palabra, pero sí que hay una cierta colonización del arte urbano en los lugares. O sea, sí que los que hacemos arte urbano hay una cierta... Igual no es colonización, es invasión. O llegamos y hacemos nuestra cosa y aquí pues hay quien lo hace pues con más sensibilidad o menos sensibilidad, o esto que comentabas, ¿no? Atender
no solo a tu propia cultura y a tu propia simbología, sino la del lugar también, ¿no? Sí, también la de la conciencia esa que vos decís de que nosotros en un momento empezamos a viajar y empezar a enfrentarse a realidades que tal vez nos eran ajenas, pero uno viene con un discurso o con una idea y de repente ese contexto no necesariamente tiene por qué prestarte atención cuando No. uno viene. Ni tiene por qué interesarle a la por qué persona que está del interesarle. otro de la parte del mundo pintando lo tuyo latinoamericano Claro. y dice, ¿qué mierda me importa? O sea, ahí- Yo me recuerdo en París, estaba pintando unos grecas, símbolos por todos lados, la señora me dice, ¿eres mexicano? Yo le digo, no, que esto es del Perú, señora, está pero como a 4.000 kilómetros de distancia. Eso es Me de Perú, dice, pero yo si es tampoco lo sé mismo. Yo le digo, ¿qué mierda estoy haciendo? Y yo no soy peruano tampoco. Y ni tampoco. Ni tampoco. O sea. Pero esas también fueron cosas que por lo menos en el caso creo nuestro, que ha ido evolucionando también con la visibilidad y las posibilidades de empezar a movernos y tener mucha más presencia en otros lugares, que antes era impensado. Sinceramente, hace 15 años jamás me imaginé que iba a poder viajar lo que viajé, específicamente pintando murales. Entonces, todas esas cuestiones también había un poco que resolverlas en el momento, ¿no? Como empezar a reflexionar sobre eso y a ver qué te devolvía ese mismo espacio. Como ir no solo abierto, obviamente, que para mí era la premisa fundamental, Y sino y lo que te servía ahí quizás no te sirve en otro lado. claro, como ser consciente como de ese momento en el que uno está como indagando un espacio y lo que te devuelve ese espacio y ser permeable a que la obra pueda llegar incluso a mutar completamente de una idea original. Yo me acuerdo que pintaba cosas en Latinoamérica y me daba cuenta que todos entendían lo que yo estaba diciendo. Ciertos códigos, ¿no?, que se manejan. Lo pintaba en otro lugar y me sentía que estaba haciendo una postal. Estaba una postal. O sea, la clásica que te compráis y te lleváis con los simbolitos que no te importan. Una lo estampa diga, que la pones pero en es Shanghái lindo. y funciona igual que la pongas en Madrid. O Y que me la empezaron a pongas invitar a lugares porque era una cosa exótica. Y me dio una rabia por dentro, o sea, una falta de respeto, yo creo, por las culturas y por de verdad el querer interesarse por lo que pasa ahí. Puede ser una ventana abierta hacia otro mundo, todo lo que quieras, pero no, yo veía que no cambiaba nada. Yo digo, aquí hay que ocupar y comenzar a entender otros códigos para poder generar esa comunicación que uno está queriendo con la persona que pasa a través de tu obra. Claro. Que va a tener que verla todos los días. Yo creo que vosotros sois dos, perdón, pero primero, Control, ¿ya podéis ir mezclando las imágenes de los dos? Que ya han acabado las... para hacerlo más. Ya se repitió. Hemos pintado 3 murales en la vida. No, yo creo que sois un buen ejemplo de una cosa que todavía no se habla mucho, que es el tema de la... Porque sí que se habla mucho de la apropiación cultural como algo negativo, ¿no? Es delicado, Es decir, ¿no? cuando tú coges algo, una simbología cultural y tal, que a priori por origen o por lo que sea, a priori no te pertenece, pero hay una cosa, y quiero decir que vosotros sois grandes representantes que no se habla mucho, que es la libertad cultural. Es decir, todos tenemos el mismo derecho, a priori, de utilizar un minotauro en nuestros lenguajes pictóricos, porque el minotauro nos da realmente algo que posiblemente sea incluso situacionista en un contexto concreto y perfectamente utilizable para combatir o para reflexionar sobre una cuestión que puede ser, pues esto, ¿no? De Diferente, igual es rabiosa tomarse- actualidad, ¿no? Y en ese sentido creo que vosotros los dos, ¿no? En ese sentido no. ¿Y por qué la gente está tan enfadada con esta idea de la libertad cultural? Quizá no estamos hablando suficiente de eso, ¿no? ¿O qué opináis? Sí, no sé, para mí es un tema claramente delicado del cual yo empecé a ser consciente también en el mismo momento que iba procesando ciertas imágenes o ciertas cuestiones que me iban interesando. A mí también me interesó mucho como ciertos ritos o festividades que tenían que ver, sobre todo con México. Para mí México fue como un foco ahí de inspiración o de interés muy fuerte, que después, bueno, se El fue. México mágico. Sí, el México mágico, el México que de repente vinculaba con tradiciones que hablaban también de la colonialidad, pero también mezclando la fiesta. Yo, obviamente, en el momento que las tomé, en su momento, las tomé desde un lado, siendo sincero,
principalmente estético, o que me hacían una cierta analogía con cuestiones que podían y llegar. cultural, porque por muy lejos que México esté, compartimos la Y misma hay historia. un flujo que yo podía llegar a hacer paralelismos con lo que sucedía en Argentina, con cuestiones que me interesaban también de Argentina, pero sin interés de apropiármelo culturalmente, ¿no? Utilizaba ciertos fragmentos, después utilizaba eso para que se vaya expandiendo a otro tipo de imaginario. En mi caso me interesaba mucho sobre todo lo de hablar del contexto a través de las materialidades. Y eso lo traté de explotar lo más que pude en un periodo, sobre todo de los murales que hice, principalmente en Argentina, en ciertas partes de Argentina, que después al exportarlo y empezar a trabajar en otras dimensiones, ha cobrado también otras formas, Significado. de otros significados. Pero bueno, eso, como te digo, fue todo un devenir que por un lado fue creciendo. Al mismo tiempo, creo que los dos compartimos, siempre tuvimos un pie también en el estudio, en la reflexión un poco más privada. A mí el concepto de público y privado, de lo que hacía puertas afuera y lo que hacía puertas adentro, siempre también era una cuestión que me interesaba para pensarla en mi propia obra y después que hasta puedan llegar a separarse completamente, necesariamente tengan que estar completamente en Pero el diálogo, ¿no? público tiene que tener un cuidado El con público el tiene un tipo muy con qué es lo que particular. estáis diciendo, Muy particular. claro. Sí. Que como, Se suele pensar en la calle como un espacio de los más libres y al final Y es al uno de final los espacios más restrictivos que existen. Sí. O sea, Pero al es el más principio, restrictivo. claro, al principio uno sale con la energía de un periodo en el que quiere comerse el mundo y después uno empieza a tomar otro tipo de conciencia con el espacio público y en mi caso hizo que de a poquito me restrinja un Es poco que el loco más. uno nace en la calle porque piensa que es la libertad absoluta Sí. y te termina ahí dando cuenta, bueno, si eres poquito consciente y tenías empatía por el entorno de la gente, que claro, la cantidad de limitantes que hay en la calle es mucho mayor que la que puedes tener en tu cabeza o la que puedes tener en tu estudio pintando y la que te puede dar una galería. En ese mismo orden, te diría hasta. Bueno, yo creo que estamos en el lugar perfecto para hablar de libertad, ¿no? ¿Está Ayuso por aquí o no? ¿Ha venido esta tarde? El caso es que evidentemente, pues sí, evidentemente es la frase del Spiderman y todo esto, ¿no? De que la libertad pues conlleva un compromiso, una responsabilidad, ¿no? Sí. Vosotros es evidente que lo tenéis, ¿no? Estáis comprometidos no solo con los contextos donde trabajáis, sino también con el tiempo, con vuestro momento, ¿no? Es aquello de sois artistas de vuestro tiempo y habláis de los problemas de vuestro tiempo también, de una manera más o menos críptica en cada lugar, en base a toda esta información que vosotros reunís, canalizáis y dais una respuesta, ¿no? Que al final se traduce en un mural o en lo que sea, ¿no? Entonces yo me gustaría preguntaros, ¿cuáles serían los grandes temas ahora que volvemos a vivir en un contexto de libertad, libertinaje? No, es broma. Pero ¿qué temas os interesan ahora mismo a los dos? Como temática de mural. Sí, como en general, como no que sean temas que tú vas a utilizar en un mural, pero ¿qué temas os preocupan ahora en este nuevo contexto? Justo ahora y aquí. Justo hoy estaba conversando ahí. A mí me preocupa para dónde va el arte urbano. Creo me interesa también por un tema de tratar de entender hacia dónde va el mundo. Uno como artista creo que siempre está queriendo ver qué pasa más adelante, ¿no? Siempre veo a los artistas como los científicos, ¿no? Están como tratando de ver detrás del muro, a ver qué pasa, tratar de avanzar un poquito. Y yo veo todo un poquito bloqueado, para decirlo de forma suave, como que todo aquello que motivaba, todo ese motorcito que hacía que el arte urbano fuera algo interesante, un poco entrampado en el tema del dinero, en el tema de la feria, el tema de las galerías, el tema del mercado, por resumirlo, que termina consumiéndolo como una especie de producto más y perdemos aquello que era lo interesante que tenía el arte urbano. Cómo esto va a terminar abriéndose, yo creo, en muchas ramas. Lo que hoy día entendemos como podemos englobar como una sola palabra, va a tener que llamarse de muchas formas diferentes y más que nada para entender dónde voy yo, cuál de esas ramas me voy a tomar y nos vemos al resto, porque
Esto es uno de los grandes temas, ¿no? Y de hecho ha salido aquí en esta mesa, en estas conferencias, ¿Sí? estos días, porque... Qué pena no haber venido. Bueno, el caso es que, claro, hay un mercado de arte urbano, Sí. hay un mercado del muralismo, Claramente. hay un mercado de festivales, pero parece ser que todavía es un mercado que continúa siendo quizá insuficiente para mantener la vida para muchos artistas. Entonces, claro, ahí es donde entra el mercado del arte objeto, ¿no? La feria, la galería. Y naturalmente ahí entra en contradicción precisamente con la naturaleza como originaria de un poco de todo esto. En mi caso yo trato como de fluir de cierta manera y volver al espacio público buscando de alguna forma como esa llamita que en ese momento me interesaba, el contacto con la gente, sobre todo el contacto, y esto es un poco egoísta también, que también viene un poco del graffiti, ¿no? El goce propio de utilizar un juego. espacio. El foie. Sí, en las grandes dimensiones. O sea, ese tipo de cosas yo las vuelvo a considerar como algo fundamental en mi trabajo. A mí me interesaba utilizar el espacio, o sea, las grandes dimensiones. Y después, siendo consciente de que ese mural no necesariamente tiene que ser un objeto de preservación ni de especulación. O sea, muchas veces yo pinté con la idea de que ese mural dure lo que dure y hasta muchas veces forzando esa perdurabilidad. Y eso es lo que hoy día a mí me interesa como búsqueda, ¿no? Retomar un poco ese diálogo con el pie de calle, con el pie de calle que es muy personal, tal vez no necesariamente es trascendental para ni el movimiento, ni siquiera para mí como artista, pero sí es muy importante para mí en el proceso, que después eso muchas veces se vuelca en el trabajo de estudio y que también eso puede tener también una arista que puede ser completamente independiente a lo que yo haga o deje de hacer en la calle. Eso es como muy personal, que obviamente me la paso enroscando y preguntándomelo, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación de querer salir a pintar a la calle? Después de tantos años, ¿no? Al final el arte urbano es como cualquier otro mecanismo de comunicación que tiene el ser humano, ¿no? Que tiene pues un alcance que otras herramientas de comunicación no tienen, ¿no? Pero al final siempre tiene no deja de ser otro arma de doble filo, otro cuchillo Arma de doble filo, eso es. que puede salvarte la vida o puede utilizarse para matar a alguien, ¿no? Al final también, pues es lo que hablábamos ayer, que ayer hicimos una sesión aquí de los NFTs, de blockchain y todo esto, Sí. ¿no? Cómo blockchain puede ser una herramienta para generar más ética política, erradicar la corrupción política, generar trazabilidad en los alimentos y todo un montón de cosas súper positivas para la sociedad, pero por otro lado también es una herramienta utilizada por proxenetas, narcotraficantes ¿no? y fabricantes de armas, por ejemplo, ¿no? Y al final es esto, ¿no? O sea, pero yo creo que en el arte urbano, al menos por lo que tú decías, desde mi punto de vista, no deja de ser un reflejo de lo que somos como Sí. sociedad. Yo le lo comentaba a mi pareja recién y me dijo lo mismo, es como parte de lo que somos. O sea, la forma en que actúa el movimiento es porque la sociedad simplemente es así, pero no es como nació. Y tampoco creo que es donde deba ir, no creo que debamos bajar los brazos y decir, bueno, es que el mundo es así y vamos a tener que mercantilizarlo todo y van a ser otras personas las que van a decidir lo que puedo pintar y lo que no puedo pintar. Y creo que, no sé, yo tengo la esperanza de poder seguir moviendo mi trabajo a lugares donde genere un movimiento alrededor. No pierdo la esperanza de ser un poco subversivo y poder hacer un cambio o llevar esto un poco más allá, simplemente porque si no nos vamos a quedar dándonos vueltas, persiguiéndonos la cola y generando un mercado en torno a los que pueden especular con ellos y todos felices, todos con dinero y todos felices. Pero no entramos a esto para eso. O sea, yo por lo menos, o sea, yo tenía 16 años, podía estudiar arquitectura, podía estudiar arte y estudié arte sabiendo que me iba a morir de hambre. Pero porque había algo más, ese algo más que se fue. Espero que no, no sé. O sea, hay que seguir siendo combativo. Yo cuando he explicado esto es también porque hay que tener claro cuál es la fotografía, ¿no? Pues si lo estás diciendo tú. Esta es la fotografía y me preocupa, ¿no? Pero del mismo modo yo siempre he dicho que, y volviendo un poco atrás con el tema de Chile o Argentina,
Y eso puede llevarse también a Barcelona, Madrid, Milán o cualquier otra ciudad. Cuando tú llegas, yo creo que en cualquier ciudad, cuando llegas y a través de lo que hay en las paredes pintado, puedes saber cuál es su salud Sí, política, sí. cuál es su salud de libertad, cuál es su salud creativa. De hecho, lo primero que ves cuando llegas a cualquier ciudad, al menos en Europa, son sus grafitis. Eso está claro, ¿no? O sea, allá donde llegas, lo primero que ves son los grafitis. Pero luego está el tema de la pintada política que nos da un diagnóstico también, ¿no? De cuán saludable creativamente y políticamente es esa ciudad, ¿no? Justamente el otro día reflexionaba frente a eso, frente a las calles de Barcelona. Somos de ahí, ¿no? Sí. Sabemos que es una ciudad que tiene mucho para dar y nos encontramos con gris por todos lados. ¿Y es una ciudad saludable eso? ¿Es una ciudad sana económicamente, claramente? Mentalmente yo no lo creo. Mentalmente yo no lo creo. Yo creo que esa poca libertad habla también de algo que está ocurriendo ahí abajo. Y cuando veo la gente va a mi ciudad en Valparaíso y me dice, hermoso, la gente hermosa, todo, pero es desordenado. Le digo, pero es sano, es necesario. Casi como que si no te permites equivocarte o reencontrarte en aquel desorden y tener esa posibilidad de crear nuevas realidades, no desde la impuesta que todo tiene que tener tal color y funcionar de tal forma. Digo, nunca va a salir nada bueno y no vamos a estar abiertos también a los cambios. Y la sociedad cambia muy rápido ahora. Lo políticamente correcto es un coñazo, en realidad. No sé Es si que hay niños en la es sala. muy Lo siento. aburrido, hermano, es muy aburrido. ¿Tú qué opinas? Sí, para mí empezó a tomar muchísima más importancia, o le empecé yo a tomar mucha más importancia a esos pequeños gestos que hay en el espacio público, que nada que ver tienen con el mundo del arte urbano que conocemos y que ayudamos a construir, por lo menos en mi propio interés. Después que yo los desarrollo no es algo en el que esté hoy día como focalizado, pero sí empecé a ser mucho más consciente de esas pequeñas cositas que se encuentran todavía en muchas ciudades, que surgen espontáneamente, como en su momento surgió espontáneamente parte de todo esto, ¿no? Tengo todavía una visión como muy romántica de un periodo de todo Que no esto. se pierda el romanticismo. Y que pero no me se cuesta. pierda. Yo creo que No, bien. es una visión romántica que, claro, tiene mucho que ver con la cultura, yo creo, latina también, ¿no? Hoy, justo donde estoy yo sentado, ha pasado Bjorn, que tú has trabajado con él en Bélgica, y él ha reivindicado, ha manifestado su interés en trabajar con artistas del mundo más latino, seguramente por estas visiones, ¿no? Paula Delfín, bueno, ha hablado también de esa tradición o de esas tradiciones en el muralismo mexicano con Diego Rivera, ¿no? Implicados en su tiempo, como realmente utilizando lo que estáis diciendo un poco, ¿no? Utilizando el mural como una herramienta de comunicación, si no subversiva, reflexiva, situada en su momento, y cómo realmente eso tiene una potencialidad de cambio. O si no de cambio, hoy en día se utiliza la palabra sensibilización, pero también es un coñazo la palabra en sí mismo, ¿no? Sí. Pasa que es un poco, queda un poco en el aire esa idea, ¿no? De decir que el arte tiene que funcionar. Todo lo que hagas va a funcionar. Ahora, ¿hasta dónde quieres que sea funcional? Porque funcional podemos ponernos a pintar postales y la gente va a estar feliz que le pintes postales. O sea, salimos a hacer delfines y todos felices. Pero, ¿qué pasa con esa otra responsabilidad que va más allá, que tiene que ver con un tema de educación? Con esa posibilidad de decir, oye, no quiero dártela fácil, quiero dejarte una pregunta, quiero que te vayas para la casa con una duda. O sea, que no lo leas directamente y que digas me gusta, porque lo no vas a ver más. Vas a volver a pasar por ahí y lo entiendes. No lo miraste nunca más. Entonces, claro, podemos decir, todo funciona en la calle, todo es lindo, todo aporta. Vale, pintar de blanco también aporta. Corta. Sabemos pintar blanco, estamos aportando, ¿no? Por algo estamos buscando a través de la estética para generar algo un poco que vaya un poquito más allá que solo por proponer algo lindo. Bueno, oye, yo creo que nos estamos aquí, casi hemos arreglado el mundo ya, ¿eh? Igual es importante hablar de estas cosas. Y, Sí, yo estoy seguro que aquí en el público, en esta ocasión, hay alguien, no miro a nadie, que quiera hacer alguna pregunta.
No estaba compinchado ni nada, ¿eh? Yo tengo una pregunta para Inti que tiene que ver con un proyecto que hizo recién en Chile cuando estaba pintando un mural, que en el medio del mural la cambió. ¿Nos puedes explicar un poco lo que pasó en ese mural? Tiene que ver con lo que hablaba un poco recién, esa como esperanza de lograr ser subversivo. Uno se mueve dentro de cánones normales y es muy difícil hacer el clic, ¿no? Que algo de verdad tenga sentido en el lugar. Tuve la suerte de estar justo comenzando un mural 2 días antes que fuera el estallido social en mi país. Fue un estallido que no tiene precedentes de hace 40 años. Movilizaciones de millones de personas en la calle. O sea, somos un país pequeño y millones de personas. Créeme que por porcentaje no han habido movilizaciones más grandes en otros países. Y un despertar del país hermoso que me tocó estar justo en la calle donde eran las manifestaciones pintando. Yo comenzando el mural y digo, vale, acá se cambia todo. O sea, aquí hay que reinventar el diseño, cambiar esto, abajo la máquina, porque sentí que lo que estaba pasando ahí era importante. En el momento tú no te das cuenta. Tú dices una manifestación increíblemente grande todos los días durante... Ahí empezó. Y tuve la suerte de poder hacer el clic y decir, vale, por fin tiene sentido todo. Como que uno está siempre pintando el lugar esperando que tu trabajo tenga una repercusión que uno sueña que es grande. Quizás esta no fue grande, pero nunca tuvo tanto sentido. Nunca tuvo tanto sentido estar en la calle, en ese lugar. Era el contexto perfecto para decir algo. La imagen era el contexto, la gente pasaba, la gente entendía, era hermoso. Para mí me pagó esa experiencia, me pagó todos los años de trabajo en la calle. Y me hizo seguir creyendo en que es posible. Eso. Es la experiencia más linda que he tenido. Sí, ¿no? Gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención, pregunta, reflexión? Se abre a todo tipo de insultos. Sí, ¿no? Esos son buenos. Mario. Sí. Ay, perdón, Angelo. Disculpa. Toma. Desde tu experiencia como... No, mi experiencia no cuenta nada, pero de lo que hablaron parecieron listos los dos, inteligentes. Así que no le voy a hablar mal a los dos, bonitos. Pero yo, ¿qué te voy a decir? Cuando se habla de mercado y todo, ¿no? Yo tuve en un momento una sensación... Bueno, yo llegué a todo esto con toda una escena de DIY, de autoproducción, de gente que hacía lo que quería, que sería en la calle o no en la calle, pero de forma de comunicación punky o, no sé cómo decirte, non mainstream, ¿no? Del underground de Italia. Era así, nos juntaban todos en un lugar donde se querían comunicar algo afuera de los sistemas imperante. Y por un momento bien largo tuve la sensación... No, sin nombre, pero en un momento tuve la sensación que lo que estuvimos haciendo todos juntos era una alternativa verdadera al mainstream, ¿sabes? Y que se podía en serio resistir todas las tentaciones del dinero, del mercado y todo esto, y hacer lo que se nos cantaba el orto a nosotros, de la forma que nos gustaba a nosotros, sin vendernos para nada. Y acá viene la parte negativa, hijos de puta. ¿Quién ruinó todo esto? ¿Quién fue? ¿El mainstream que se vino y corrompió los ánimos? ¿O los artistas que verdaderamente por dentro son egóticos y no sé cómo decir, son todo... Egoísta. No egoísta, pero que... Ambicioso y quieren ser visibles. ¿Cómo se dice? No, como cuando vos que sos lindo y te quieres hacer ver lindo. Vanitoso, sí, algo así. Porque a mí me parece que no se puede siempre culpar el mainstream. A mí me parece que en esta precisa ocasión, porque yo lo vi de muy cerca, fueron los artistas que se fueron a la mierda.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo porque el mercado siempre estuvo. O sea, siempre lo conocimos y trabajamos jugando con él, un poco dentro, un poco fuera, ¿no? Y me recuerdo cuando recién empecé a ver, en referencia a lo que decías tú, el artista vanidoso, que algo que me gustaba a mí del arte urbano es que el artista pasaba a segundo plano, estaba afuera, ¿cierto? En el Renacimiento el artista empieza a firmar, ¿no? Empieza como a aflorar el ego, ¿no? El artista es lo importante y la firma comienza. Yo cuando empecé a ver artistas urbanos que era más importante él y su performance y lo que él significaba, dije ahí se fue toda la mierda. Fue como el punto clave, cuando ya importaba cómo andaba vestido el artista urbano y lo que él representaba, más que la obra o el contexto donde estuviese hecha la obra. Sí, antes se o lo veía que una dijera. cuestión más como de un movimiento, un grupo, como relativamente anónimo, que iban surgiendo cosas, y después empezó a focalizar en personajes Empezaron a aparecer específicos. los nombres. De hecho se ha criticado mucho la pintada política firmada. Claro, Claro, porque tú cuando estás lanzando un mensaje político o antipolítico, lo que sea, y lo firmas, estás poniendo tu ego ahí, ¿no? Y luego... Según yo, es que de un momento tráelo para acá. todos esos artistas no tenían la sensación de ser artistas. Eran chicos Eso que es. salían a la calle a hacer lo que querían para una urgencia de comunicar, de ensuciarse la mano y de estar afuera de la pelotudez que te imponía el sistema, que sería vas, estudias arquitectura, casate, haces hijos y vete a la cama a la noche, ¿no? Era algo que la gente quería hacer porque tenían urgencia mágica, me parece. Que era lo mismo que decía antes de los punkis que tocaban música, los otros que hacían, no sé, hip hop, algo así, ¿no? Y de repente se fue todo al carajo, me parece. Y otra vez, no es que me da gusto decir esto, pero en un momento todo lo que hacíamos nosotros era en serio una alternativa perfecta, funcionaba muy bien. Yo hacía producciones con los artistas, se vendía todo a precios normal para la gente normal y no había este olor de dinero, no había todo esto, había una libertad increíble. Que se retroalimentaba en cierta medida, era como que se retroalimentaba, se generaba para gestionar otros proyectos, había como toda esta cosa o más autogestiva. Y además se podía vivir de esto, Sí. no hacía falta nada, sino la visibilidad, el ego, la vanidad y todo esto. Así que... Respira, Ángelo, respira. No, está bien, está bien. A mí me gustaría saber la opinión de otra persona que hay en esta sala, que también es un muralista internacional, que se llama Jeff McCraig, Rubicon. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú de esto? De esto, bueno. ¿Cómo la pasaste en Utopía? Supongo que hay una evolución en todo esto que no podemos controlar ninguno de nosotros, ni él, ni ella, ni nadie. Las cosas se van evolucionando y tenemos que seguir nosotros. Ninguna persona solo puede cambiar el rumbo. Y las cosas van cambiando y ya está. Entonces tenemos que jugar dentro de las reglas del juego. Así que podemos opinar y decir que debe de estar así o tal o así. Pero tenemos que actuar tal cual y nada, somos pequeñas partes de una máquina más grande y ya está, digo yo. Cada uno tiene que buscar su lugar y expresar lo que puede y ya está. Bien, muchas gracias, Jeff. O sea, en resumen, te jodes y bailas, ¿no? Ya Sí. está, básicamente. Sí, por favor, claro. Buenas. Hola. ¿Ustedes no piensan que el futuro está en que el arte sea digital y no se pueda tocar, más allá de cómo se exprese y cómo se ponga, o donde sea? Porque ser urbano no significa vivir en una ciudad. Significa entender lo que uno quiere decir. Lo mismo le pasó a la música. En el momento que salió del formato y se hizo una canción, el peso de una canción, y se podía escuchar en todo el mundo, lo potenció. A decir, si yo quisiera disfrutar de esa obra, hoy la disfruto digitalmente. No tendría que estar ahí. Sí, la perdurabilidad del muralismo para mí a nivel digital es algo que es interesante pensar sobre todo este tipo de murales que muchas veces se plantean como efímeras desde el principio. No, o por lo menos en mi caso no estaba esta pretensión de los muralistas tradicionales de dejar un mensaje que pueda llegar ahí a durar
toda la vida. Pero cómo tiene hoy día esta contracara de que perduran de una forma relativamente prolongada en el mundo digital. Y que no importa dónde esté hecho todo esto, lo estamos viendo acá y se convierte ya como una especie de... Básicamente Ya es arte digital. Ya es digital. Ya es, hace tiempo que es digital. Lo que sustenta todo esto son ideas. Después la idea se materializa y la materialización de la idea hace que esté. Sí, podría ser Photoshop y poner directamente... Y sería lo mismo. Sería lo mismo de lo que tú ves, pero cuando tú visitas un mural in situ, te das cuenta de otras cosas. Y normalmente cuando uno lo trabaja, es para eso. Y la foto nunca va a representar lo que es el contexto donde está. Pero desde hace 5 o 10 años, desde que las redes sociales empezaron a moverse, mucha gente empezó sí a trabajar para la foto. Y la foto pasó a ser lo más importante sin importar dónde estaba ubicado. Y yo hay muchos murales que conozco y gente que los conozco por esa foto. No conozco el mural. O sea, no puedo decir que tengo la experiencia de entender dónde está ubicado ese lugar. Y arte sin contexto, sobre todo en este tipo de arte que se supone que es urbano, no estamos ni cerca de entender lo que es a través de una foto. O sea, lo que estemos viendo ahí, tú no tienes idea de en qué contexto está armado eso. Sí, o cómo se lo apropia el mismo espacio, la misma gente, lo que le representa. Ni cómo a se esa integra, gente. ni qué discusiones hubo alrededor de eso, ni por qué están esos tipos de símbolos, ni cómo se interpreta por la gente que está en ese país. El mural físico como experiencia en sí mismo. Es que Hay que verlo. Es incomparable. Claro. O sea, claro, existe este nuevo mundo, pero no es reemplazable por el real. Vamos yo, a dar paso. yo conozco gente que sale de viaje por Google Maps y está todo bien. Sí, claro, es como. Es una buena analogía, ¿no? Sí, también. Sí, es diferente. Para mí se abre una arista más que Es una puede arista ser más, explorada, pero la veo como más relacionada incluso a la experiencia de artistas que le interesa trabajar de forma digital. Yo, por lo menos en mi caso, soy súper analógico. A mí me gusta estar en el lugar, cagarme de frío, subirme a la grúa, o sea, hablar con la gente. O sea, no es solamente la obra, sino para mí es la experiencia total. Y después, una vez que está terminada, ya se convierte en cómo la quiera utilizar o reinterpretar ese mismo espacio, o si la quiera borrar, lo que le suceda. Ahí se abre este pequeño línea en la que empieza a tener esa vida digital, si es que se publica o no también, ¿no? Hay muchísimos murales que jamás los he publicado, que los he hecho y por el puro placer de hacerlo. Entonces hay ahí como ese juego. A mí me interesa estar ahí, ¿no? Como también que me aguante el cuerpo, estar ahí. Un aplauso, por favor.